Entonces seguimos leyendo. Seguimos en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es curioso que el Señor había reunido, según lo que nos relata Lucas, el Señor había reunido a los discípulos, a los apóstoles, a sus más cercanos, entre ellos mujeres, y estaban reunidos con el Señor. Y ya nos vamos a enterar dónde estaban reunidos. Pero uno de ellos, o un grupo de ellos, le preguntaron al Señor: ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor? Y yo aquí imaginándome ese momento, esa reunión, tal vez ellos no sabían aún lo que venía, que era la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y ellos están reunidos ahí esperando instrucciones. Y tal vez entre ellos se hablaban y decían: Él nos dará las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer para salir de la opresión romana. Yo aquí pensando. Y uno de ellos se atreve y le dice: Señor, ¿es este el tiempo, el momento en que vas a restaurar a Israel? ¿Es este el momento en que el reino de Israel será puesto? ¿Es este el momento en que nosotros dejaremos de ser oprimidos por los romanos? Y el Señor le contesta y le dice: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo me imagino que ese discípulo, ese apóstol o esa persona que le hizo esa pregunta al Señor se debe haber quedado: ¿qué? Hermano, eso nos enseña a nosotros algo. Nos enseña que nosotros debemos enfocarnos en lo espiritual, en el crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios y a través de la oración. No nos manda el Señor a averiguar qué día va a venir, cómo van a ser las señales, que qué es lo que va a pasar, que esto, que aquello. No, eso nos desenfoca, nos torna nuestra mirada para otros lados y no enfocarnos en lo que debería ser importante para nosotros, y es preparar nuestras vidas para esa venida, para ese retorno de nuestro Señor. En la situación de la lectura bíblica, de la oración, de con mi prójimo, aquello, esto, pero todo que tenga que ver con Él. No enfocarnos en otras cosas que puedan perturbarnos o quitar nuestra mirada del verdadero enfoque que es el Señor. Él los corrige y le dice: ese no es el enfoque. El enfoque no es pelear contra los romanos. El enfoque es otro. Y el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder qué? Poder interno, de autoridad, no nuestra, sino de parte de Dios. Y el Señor se continúa y le dice: y me seréis testigos, dándoles un recordatorio de aquel mandato que dio en los evangelios, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él les recuerda aquí, a través de los escritos de Lucas, que es menester que nosotros vayamos y les seamos testigos. Él le dice:
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es algo que la iglesia del Señor está supuesto a hacer hasta este tiempo. Llevar el evangelio, no preocuparnos de lo que va a pasar o de lo que está pasando. Eso nos puede desenfocar del verdadero mandato del Señor, que es ir y predicar el evangelio. Y dice aquí, en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso me hace pensar, me hace imaginarme ese grupo de seguidores del Señor, de discípulos del Señor, de los más íntimos del Señor. Están reunidos con Él, están hablando, están riéndose, están gozándose, pero no tienen la menor idea de lo que va a pasar. Dice que una nube fue, Él fue alzado y lo recibió una nube, lo cual lo ocultó de los ojos de ellos. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ellos me imagino que estaban diciendo, se fue. Ahora sí lo estamos viendo irse. Y tal vez ellos no pensaron en ese momento. Y tal vez hubo algo en ellos que tal vez los hizo sentir desamparados, solos, abandonados. Pero mira lo hermoso que viene ahí. Ellos aún están viendo al cielo y su Señor, nuestro Señor, siendo una vez más quitado de ellos. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué promesa más hermosa encontramos ahí! Yo me puedo relacionar con ese grupo de personas viéndolo y diciendo, tal vez ya se fue, tal vez nunca más va a regresar, aunque ellos ya habían oído que Él no los iba a dejar solos ni los iba a abandonar. Pero ellos están con su mirada al cielo diciendo, se fue, se fue, se fue. Y aparecen estos dos personajes como para recordarles y darles esperanza. Y diciéndoles, despierten, tranquilos, no se agobien, no se entristezcan. Ese hombre que ustedes están viendo con sus ojos irse, a sí mismo volverá. Eso es como eso no es como es una promesa para aquellos, para ti, para mí, de que Él nuevamente va a volver. Y como no sabemos, como ellos no sabían cuándo el reino iba a ser puesto, el reino de Israel, nosotros tampoco sabemos cuándo será el día o la hora exacta. Pero nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar trabajando en la obra del Señor. Entonces los varones le dijeron, Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué tu mirada está perdida hacia allá? Y le dice, ese mismo Jesús que subió, le dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una promesa en la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Él vendrá. Y seguimos. En el versículo 12 dice, a trabajar se ha dicho,
El Señor se fue, nos dio instrucciones a seguir. Es momento de hacerlo obra. Entonces el versículo 12 empieza el trabajo y vamos leyendo con cuidado. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. ¿A dónde estaban cuando el Señor ascendió al cielo? Estaban en el monte de los olivos, lo cual también se conoce como el monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí va Lucas, el detallista. Lucas dándonos información para que nosotros sepamos exactamente dónde estaban, con quién estaban, qué era lo que estaban haciendo y dándonos detalles para nosotros imaginarnos toda la escena de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Dice que estaban en el monte del Olivar, el monte de los olivos, cuando el Señor fue tomado, ¿verdad?, hacia el cielo. Luego ellos tienen que regresar a Jerusalén, lo cual Lucas nos dice que le toma un camino de día de reposo, ¿verdad? Y entrados, ¿subieron a dónde? Al aposento alto. El aposento alto era el hogar, era la casa, era donde residían y vivían los apóstoles. ¿Por qué se le llama aposento alto? Porque es una casa de segunda planta, o sea, no la de abajo, sino de arriba en adelante. Entonces, por eso dice que ellos vivían en la segunda planta, por decirlo así, o más arriba del nivel primero. Por eso se le llama el aposento alto. Aposento quiere decir cuarto, casa. Y alto, obviamente, que está no en el primer nivel, sino del segundo para arriba. Entonces, dice que, dice, y entrados, una vez que están en Jerusalén, ellos vivían en Jerusalén, una vez en Jerusalén, entran a su casa, entran a su hogar, que era en la parte de arriba de ese lugar, un aposento alto, donde moraban. ¿Qué quiere decir morar? Vivían, residían, ¿verdad? Era el hogar donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. 11 apóstoles, por decir así, porque falta uno, que es el traidor, el que ya no existe, el que ya no está, Judas Iscariote. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y entre las mujeres estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús, hermanos que tuvo María con José. Estos eran los que se estaban reunidos en la casa de los apóstoles, lo cual nosotros, tú y yo, conocemos como el aposento alto. ¿Qué hacían ahí? Ahí lo dice. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí comían, ahí compartían, ahí se recordaban de lo que el Señor les había encomendado, recordaban historias que el Señor les había contado, eventos en los cuales ellos participaron. Ahí oraban, ahí rogaban, ahí se mantenían ellos firmes, unánimes, juntos, apoyándose uno con el otro. Eso era lo que hacían
en el aposento alto. El versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Anteriormente nos dice en Lucas, nos da la información que los 11 apóstoles están reunidos junto con las mujeres que eran también discípulas del Señor, que eran las que le servían a ellos y al Señor cuando el Señor estaba con ellos. La madre de Jesús, María, y sus hermanos, y otros que también se convirtieron en discípulos del Señor, que creyeron en Él, que creyeron que Él era el Mesías, el que se les había prometido que vendría, creyeron. Entonces, este grupo, dice aquí Lucas, que eran como 120 en número. La palabra como nos da a entender que es un aproximado. Puede ser más de 120, pero Lucas nos da un aproximado, como 120. Y dice, y dijo en el versículo 16, Pedro, esto fue lo que dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él les está trayendo un recordatorio de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a pasar con Jesús y por manos de quién iba a pasar Jesús. Entonces Pedro les está haciendo una recordación, un recordatorio de esas profecías. En el versículo 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esa parte que dice Pedro ahí, él está recitando salmos. En Salmo 69:25 es donde dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y cuando él dice, y tome otro su lugar, él está recitando Salmo 109:8. Él está recitando escritura. ¿La escritura de qué? Del Antiguo Testamento. Salmos, para ser más específico. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Escucha los detalles y los requisitos para tomar el puesto de Judas Iscariote, de ser apóstol del Señor. Ahí está el requisito por labios de nuestro hermano Pedro y lo sabemos por redacción de nuestro hermano Lucas. El versículo 21 lo leo nuevamente, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, en otras palabras, acuérdate que sabemos que ahí no solo están ellos, ni las mujeres, ni los familiares de Jesús, sino que hay otros, haciendo en totalidad como un grupo de 120. Entonces Pedro se levanta con autoridad del Espíritu Santo y él dice, a trabajar. Y el primer trabajito que tienen que hacer es completar el número 12, porque ahora ellos solamente son 11 apóstoles, pero no fue lo que el Señor constituyó. Él constituyó 12. Entonces Pedro, a través del Espíritu Santo, es motivado a
escoger al que falta. No él, sino a través del Espíritu de Dios. Pero hay requisitos. No es a cualquiera que van a recoger, a escoger. No es a cualquiera que va, porque me cae bien, te voy a escoger a ti. O porque tú eres hijo de fulano de tal, te voy a escoger a ti. O porque tú das más ofrenda, te voy a escoger a ti. No, hay requisitos. Y estos son los requisitos para ser el apóstol del Señor Jesucristo. Escucha, versículo 21. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, o sea, todo el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La persona que calificara para este puesto tenía que haber estado siendo testigo ocular del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y de todo su ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él fue tomado de entre ellos para subir al cielo. O sea que tenía que haber andado con Jesús a través de sus enseñanzas, a través de todos los hechos que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, esta oración es hermosa, la que hacen nuestros apóstoles y hermanos aquí. Dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor escogió a Matías a través del Espíritu Santo usando a los apóstoles. Era necesario hacer completo el grupo. El grupo era de 12 y Matías tomó el lugar de Judas Iscariote. El Señor lo escogió. Así es que ahora los 12 los 12 apóstoles son Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Matías. Esos son los 12 apóstoles de ahora en adelante. El Señor, a través del Espíritu Santo, hizo que la suerte cayera en Matías. Matías toma el privilegio de aquel que se convirtió en el traidor, Judas Iscariote, que ya sabemos la historia de Judas, ¿verdad? Lo que le pasó, el remordimiento que sintió, el suicidio de él. Pero vemos aquí el Señor, ¿verdad? Estableciendo una vez más el número que él había indicado, 12 apóstoles. Matías fue contado con los 11 originales. ¿Y por qué? Porque Matías llenaba los requisitos en los cuales sabemos que Pedro nos informa que tenía que haber sido testigo ocular de todos los eventos y los hechos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que el Señor Jesús se bautiza hasta su ascensión, para que Él sea testigo de la resurrección. ¿Para qué? Para poder esparcir el Evangelio. No podía ser una persona que no tenía conocimiento de quién era el Señor Jesús. Eso es importante, es necesario conocer verdaderamente a Jesús para poder presentárselo a otro. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? A través de las Escrituras.
¿Cómo podemos dar referencia de que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Redentor de nuestras vidas y que puede ser el Redentor de las vidas de los que necesitan de Él? Solamente conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Hermano, amigo, hemos terminado el capítulo 1 de Hechos. Espero que este haya sido un capítulo de bendición a tu vida. Espero que hayas aprendido un poquito. Tal vez no lo sabías. Y tú que ya lo sabías, qué bueno es hacer recordatorio de lo que ya sabemos. Así es que mis hermanos, mis amigos, es un privilegio haber estado dando el capítulo 1 de Hechos. En la próxima ocasión seguiremos con el capítulo 2. Léelo en tu casa, léelo y aprenderás mucho. Que Dios te bendiga.